Hoy vamos a ver un libro de un autor que se llama Dan Sullivan. Y el libro se llama 10x is easier than 2x. 10x es mucho más fácil que 2x. Ya les voy a contar de qué se trata este concepto del 10x y por qué dice el autor que ponernos metas 10 veces más grandes a veces, y suena paradójico, pero a veces es hasta mucho más fácil lograr metas grandes, metas ambiciosas en la vida, que ponerse metas pequeñas o metas que él llama 2x. Cuando él habla de 10x es 10 veces, es decir, metas 10 veces más grandes de lo que estamos pensando, objetivos 10 veces más grandes, lograr cosas 10 veces más de las que estamos logrando en este momento. Y el libro empieza, de hecho voy a escribir aquí el nombre del libro para los que están entrando. El libro se llama 10x es más fácil que 2x. Y ya les voy a contar de qué se trata este concepto de el 10x y el 2x. Dan Sullivan. Empecemos como siempre a hablar un poquito del autor del libro. ¿Quién es Dan Sullivan? Porque Dan Sullivan es un coach, es un estratega, es un mentor de muchos emprendedores en Silicon Valley. Es una persona muy reconocida en Silicon Valley, en la industria de las startups de tecnología sobre todo. Y ha sido un coach muy importante, un coach empresarial y coach personal de varios emprendedores en Silicon Valley, en Estados Unidos y en el mundo. Tiene una compañía que se llama The Coaching Group y ha escrito más de 30 libros, imagínense ustedes. Y escogí este libro de 10x is easier than 2x, 10x es más fácil de 2x, por una recomendación. Ahora que me estaban preguntando que cómo escojo los libros, a veces una cosa me lleva a la otra. Hace un par de semanas veíamos el libro de Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, un coach, un gran entrenador de personas de alto rendimiento. Y Pablo, en una charla, en un taller que tuve con Pablo, me recomendó este libro. Me dijo, léase el libro de Dan Sullivan que le va a encantar. Entonces, como les digo, a veces escojo los libros por recomendaciones o porque en el libro mismo recomiendan otros libros y así es como voy escogiendo los libros que leemos todas las semanas. Entonces, el libro empieza con la historia de Miguel Ángel. Ustedes recuerdan muy bien quién es Miguel Ángel, ese gran artista. Y Miguel Ángel a los 17 años, le es encomendado un Hércules, una escultura de Hércules, para celebrar la memoria de Lorenzo de Medici. Recordemos que los Medici eran estos banqueros de Florencia, que lideraban Florencia en la época del Renacimiento, y los Medici, que era una familia muy importante, contrataban artistas para que les hicieran sus obras. Y Lorenzo de Medici contrata a Miguel Ángel a los 17 años para que le hiciera una escultura de Hércules. Y desde ese momento Miguel Ángel se obsesiona completamente con la figura y el cuerpo humano, pero una obsesión pues casi con locura. De hecho, le pidió a un amigo que trabajaba en un cementerio que le entregara los cadáveres de los muertos para él poderlos examinar. O sea, a ese nivel de obsesión y de locura llegó Miguel Ángel para pedirle a un amigo que le entregara, y eso era un delito, eso era considerado un delito, pues porque a uno no le pueden entregar un cadáver de un muerto, a no ser pues de que tenga un permiso especial en esa época. Y él le pidió al amigo pues que le entregara los cadáveres de la gente no tan importante, decían en Florencia en esa época, para él poderlos examinar. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel desde esa corta edad, hablemos de 17 años, desde esa corta edad le empiezan a encomendar unas esculturas, pues que imagínense ustedes hoy a los 17 años hacerle una escultura a una de las familias más poderosas de la época. Pues bien, este personaje llamado Miguel Ángel, que hoy en día todos reconocemos por sus obras y por lo mucho que hizo en el mundo del arte, se obsesionó con los detalles. Y se obsesiona con el cuerpo humano, con la figura humana, y empieza a investigar y a estudiar a detalle los cadáveres.
y empieza a estudiar cómo es el músculo del cuerpo humano, de cada una de las partes del cuerpo, cómo son las venas de los seres humanos, cómo son los tendones del cuerpo humano, y a un nivel de obsesión que logra desarrollar esta obra impecable, este Hércules que le había encomendado Lorenzo de Medici, y eso lo llevó a hacer pues esta obra magistral, un Hércules espectacular, y de ahí en adelante su vida, la vida y obra de Miguel Ángel fue una vida de 10X. ¿Y a qué nos referimos con 10X? Fue una vida donde cada vez que hacía una obra nueva, esa obra era mucho mejor que la anterior. Cada vez iba ganando más experiencia, cada vez iba logrando cosas más impresionantes. Años más tarde, después de haber construido ese Hércules para Medici, para los Medici, construyó el famoso David. Para los que de pronto han tenido la oportunidad de ir a Florencia o estudiar la historia del arte, la leyenda de David y Goliat, pues a la salida de la Catedral de Florencia está esa escultura que seguramente hemos visto en algún libro, en alguna película, en alguna foto, en internet, pero ese David de Miguel Ángel pues es un David absolutamente imponente y espectacular, y está puesto a la salida de la Catedral de Florencia. Es una de las obras de arte pues más famosas de nuestra historia. Y 3 años más tarde, después de haber construido esa escultura del David, que es una escultura absolutamente perfecta del cuerpo humano, pues 3 años más tarde el Papa de la época le encarga a Miguel Ángel la pintura del techo de la Capilla Sixtina, y eso ya lo lleva a la cumbre, y por eso decimos que Miguel Ángel empieza con ese Hércules, después hace el David y termina pintando el techo de la Capilla Sixtina, que es una obra absolutamente magistral. Y la obra de Miguel Ángel hoy en día se compara incluso con la obra de artistas tan famosos como Da Vinci y muchos otros. De hecho, en este club de lectura también hemos visto la historia de Da Vinci, pero me hizo acordar de esa obsesión que tenían este par de artistas, sobre todo por los detalles, por el enfoque, por la rigurosidad. Y a eso, con ese preámbulo, es que abre Dan Sullivan su libro, o así es como introduce ese concepto del 10X. Entonces dice Dan Sullivan, o más bien nos hace la pregunta de ¿qué necesitas tú o qué necesitamos todos para conseguir esos resultados 10X? Por un lado, se requiere dejar la identidad que tenemos actual. Dejar la identidad que tenemos actual. ¿Por qué? Dice el autor que lo que nos trajo hasta este punto, y eso me hace todo el sentido del mundo, lo que nos trajo hasta acá no puede ser el mismo cuerpo, la misma mente, las mismas acciones y los mismos hábitos que nos van a llevar a donde queremos llegar. Es muy difícil conseguir resultados 10 veces mejores a los que hemos conseguido hasta ahora, y piensen ustedes en cualquier ámbito de la vida, en las relaciones, en el trabajo, en el emprendimiento, en las finanzas, en el matrimonio. Es muy difícil, es prácticamente imposible conseguir resultados 10 veces mejores, pero no podemos pretender que la misma persona, la misma mente, el mismo cuerpo que nos ha llevado a conseguir los resultados que tenemos hoy, sea cual sean los resultados que tenemos hoy, es difícil creer que esa misma persona nos va a llevar a donde queremos llegar o nos va a hacer conseguir resultados 10X. Entonces, primero tenemos que abandonar la identidad que tenemos hoy. Esto es tal vez lo más difícil de conseguir, porque a veces nos preguntamos, ¿y cómo hago para abandonar esa identidad, para convertirme en otra persona o en la persona que realmente quiero ser? Requiere también cambiar el ambiente y las circunstancias, ya vamos a hablar de esto. Y requiere, por supuesto, salir de nuestra zona de confort. Y compara el concepto de 10X, es decir, lograr cosas 10 veces mejores, 10 veces mayores, 10 veces con 10 veces más impacto, con el concepto de 2X, que es simplemente doblar los resultados que tenemos hoy en día. 2X es un concepto lineal, donde tú doblas los esfuerzos
y seguramente obtienes 2 veces el resultado que estás teniendo hoy en día. Es un concepto lineal. 10x, por el contrario, es un concepto exponencial. Y las metas 10x, el concepto 10x suena tan grande y tan imposible al principio que inmediatamente te obliga, inmediatamente genera un rechazo y te obliga a salir de tu zona de confort. Obligatoriamente, para lograr cosas 10 veces mejores a las que estás logrando hoy en día, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo hasta ahora. Te obliga a preguntarte más bien qué es lo que tendrías que hacer para conseguir resultados 10 veces mejores a los que estamos consiguiendo hoy. Y paradójicamente, dice el autor, esos resultados 10x no se trata de hacer más cosas. Creemos que para conseguir más tenemos que hacer mucho más. El autor nos dice que es al contrario. Para conseguir más tenemos que hacer menos. Y ya les voy a explicar por qué esto me costó entenderlo al principio. ¿Cómo así que si yo quiero mejores resultados tengo que hacer menos? Siempre hemos pensado que para tener más dinero, para tener un mejor cuerpo físico, para tener más salud, para tener más amigos, para tener, mejores relaciones, tenemos que hacer más cosas. Y precisamente lo que dice el autor es, no, es al revés. Usted lo que tiene que hacer es concentrarse y dejar de hacer un mundo de cosas que hacemos todos los días que no nos suman. Entonces, para tener resultados 10x necesitamos enfoque. Y lo más importante es que tenemos que simplificar las cosas a lo verdaderamente esencial, a lo que verdaderamente causa impacto en nuestra vida. Entonces el concepto de 10x no se trata tanto de cantidad, sino se trata de mucha calidad. Ojo con esto porque a mí me costó muchísimo entender este concepto. Generalmente yo cuando trato de mejorar en el deporte, pues entreno el doble. Cuando trato de ganar más dinero, pues trabajo el doble. Eso es como... por inercia a uno lo lleva la vida hacia allá. Querer más, hacer muchas más cosas. Y el autor dice, ojo, porque estamos haciendo un montón de cosas que no nos suman. Entonces, muchos de nosotros hacemos muchas cosas, pero logramos muy pocas cosas en la vida. Y piensen por un momento, no se trata ni de ser vagos, ni de ser flojos, no, ni más faltaba. Hay gente que trabaja mucho, hay gente que trabaja muy duro, hay gente que trabaja largas horas. Hay gente que trabaja todo el día, pero aún así no sale de la misma situación. Aún así no consigue resultados excepcionales, no consigue saltos extraordinarios en su vida. Yo conozco gente que por más que trabaja y trabaja y trabaja, seguramente están trabajando en las cosas que no suman. Y nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo. A veces trabajo tanto que me desgasto más de lo normal. Y al final el resultado no necesariamente es exponencial. El resultado incluso a veces es peor de lo que esperaba. Entonces, el concepto de 10x es el vehículo, dice el autor, para transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final este concepto de hacer 10 cosas, de multiplicar los resultados por 10, significa por un lado más libertad, que es lo que sin duda todos queremos, más dinero, que yo creo que también todos queremos más dinero, más tiempo sobre todo, y yo creo que todos quisiéramos más tiempo, todos quisiéramos tener la posibilidad de comprar tiempo. Desafortunadamente, como dice el dicho, el tiempo es algo que el dinero no puede comprar. Entonces lo que tenemos que volvernos es más eficientes, tener más propósito, tener resultados 10x, ¿para qué? Al final para buscar más libertad, que es lo que todos buscamos. Y por eso el concepto de 10x se trata es de simplificar nuestra vida. Simplificar nuestra vida. ¿A qué se refiere el autor con simplificar la vida? Él dice que la búsqueda de la excelencia debe ser en pocas cosas. Uno debe tratar de ser excelente en pocas cosas. De hecho, no hay el suficiente tiempo en la vida para ser realmente excelente. Yo diría que en más de 2, a lo sumo 3 cosas. Es imposible uno ser un gran deportista, un deportista de altísimo rendimiento y al mismo tiempo ser
un empresario que tiene un unicornio. O sea, difícilmente un grandísimo deportista, por lo menos en la época de su carrera, es a su vez un enorme empresario. De pronto ya cuando se retira, y hemos visto la historia de Michael Jordan, de Shaquille O'Neal, de Rigobert Urán, que ya en sus años de retiro, en sus épocas finales, el caso de Rigo es verdaderamente excepcional, porque es un gran deportista y un gran empresario a su vez, pero difícilmente una persona logra ser excelente en dos cosas al tiempo. Y por eso el autor nos dice, mire, la excelencia se busca en pocas cosas. Y en vez de tratar de ser bueno en 50 cosas, deberíamos tratar de enfocarnos y de simplificar nuestra vida para ser excelentes en una o dos cosas al tiempo. Máximo tres. Entonces, no nos debería preocupar tanto la falta de tiempo, que es algo por lo que siempre estamos preocupados, es que no tengo tiempo. Creo que esa es la disculpa que todos hemos echado en algún momento de nuestra vida. No nos debería preocupar tanto la falta de tiempo, sino nuestra tendencia a gastarlo en cosas de muy poco impacto, en cosas que no nos suman, en cosas que nos cuestan mucho esfuerzo, nos quitan mucho tiempo, pero al final cuando uno va a ver el impacto de esas acciones, no es significativo. Entonces, uno lo que debería hacer es como una lista de las cosas que uno está haciendo todos los días. ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿En qué se me está yendo el tiempo todos los días? Y lo que nos propone el autor es, en vez de hacer más cosas, haga menos cosas. Y eso nos lleva a hacernos la segunda pregunta, es ¿por qué tiene sentido ponernos metas que parecieran imposibles o metas 10x? Por una razón muy sencilla. Cuando nos ponemos metas que parecen imposibles, que pareciera que no las fuéramos a lograr, eso nos pone muy creativos y nos hace preguntarnos cuáles son las pocas cosas, vuelvo y repito, las pocas cosas que tendrían mayor impacto en nuestra vida. Cuando nos ponemos metas tan grandes y tan imposibles, solo hay unas pocas cosas que nos van a ayudar a lograr esas metas. Cuando te pones metas imposibles, dice el autor, dejas de un lado tus supuestos, tus creencias limitantes, lo que crees hoy en día, lo que piensas hoy en día, lo que haces hoy en día, y eso necesariamente te obliga a pensar diferente, a hacer cosas diferentes y a pensar qué realmente lo que haces durante el día te lleva a conseguir esa meta. Porque, repito, con el conocimiento que tenemos hoy, con lo que estamos haciendo hoy, como pensamos hoy, no podemos lograr resultados 10x. Es imposible. Piensen por un segundo. Si ya estuviéramos obteniendo los resultados que queremos en la vida, pues no estaríamos buscando opciones, no estaríamos buscando respuestas. Pero como precisamente de eso se trata, de replantearnos lo que estamos haciendo, de lograr cosas increíbles, y esto es una cosa continua, esto nunca para. Así como Miguel Ángel empezó con el Hércules, después el David y después la Capilla Sixtina, precisamente de eso se trata la vida, de seguir logrando resultados increíbles todo el tiempo. Esto es un juego y es el juego de la vida, es un juego que nunca para. Pero entonces, vuelvo y repito, con lo que hacemos hoy, con lo que tenemos hoy, como pensamos hoy, pues no podemos lograr los resultados que estamos teniendo. Entonces hay que empezar a pensar en metas cuasi imposibles, y digamos que 10x es un concepto, pero son metas, y les pongo un ejemplo. Si tú tienes un negocio que hoy factura $1 millón al año, por poner un caso hipotético, la pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿qué tendría que pasar para que nuestro negocio vendiera $10 millones? Se multiplicara por 10. Y es una pregunta a veces medio absurda. Uno dice, pero si a duras penas vendo $1 millón, ¿cómo demonios voy a hacer para vender $10 millones? Y esa es la pregunta retadora, esa es la pregunta que nos obliga
a pensar muy distinto, y esa es la pregunta que nos obliga tal vez a decir, de lo que estoy haciendo hoy, lo que estoy vendiendo hoy, con la gente con la que trabajo hoy, a los clientes a los que les vendo hoy, va a ser imposible venderles 10 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? ¿Qué tengo que pensar? ¿Con quién tengo que trabajar? ¿Qué mentores tengo que tener? ¿Cómo tiene que ser mi día? ¿Cómo debo diseñar mi calendario? Ya vamos a hablar de eso, de cómo Dan Sullivan diseña su semana para obtener resultados 10x cada vez que se los propone. Porque cuando uno se pone objetivos prácticamente imposibles, demasiado ambiciosos, solo un par de cosas te pueden llevar allá. Solo un par de cosas te pueden llevar allá. Es imposible que 50 cosas te lleven a vender 10 millones de dólares. No, solo hay un par de cosas que te pueden llegar allá. Entonces, para poder lograr objetivos 10x, tienes que aprender a decir que no. Y esta es una de las cosas que personalmente les confieso, a mí más me cuesta. Decir que no. Es un problema, entre comillas, que estoy tratando de trabajar en mi vida. Porque yo a todo le digo que sí. Todo me suena interesante. Todo pareciera que me gustara. Todo me suena que es un buen negocio. Todo me suena que puede tener un gran impacto. Y definitivamente llega un momento en que uno se quema. Y el año pasado, incluso yo hacía una reflexión, la hice además pública, en mi cuenta de LinkedIn, pero la hice con mi equipo. Y le dije a demasiadas cosas que sí este año. Nos desenfocamos, tuve lo que se llama, o lo que una persona de mi equipo me hizo ver, el síndrome del objeto brillante. ¿Qué es el síndrome del objeto brillante? Es que uno cree que todo brilla, y a uno todo le suena lindo y todo le suena bonito, y uno cree que, pues con todas las iniciativas, y entre uno más cosas haga, más va a ganar, más va a impactar, más va a crecer. Y mentiras. Al revés, terminamos quemando el equipo, terminamos contratando personas que de pronto no le sumaban al equipo, terminamos haciendo cosas que no debimos haber hecho, haciendo un montón de cosas por hacer más, por tratar de lograr más, terminamos equivocándonos. Por decirle que sí a todo, terminamos precisamente desenfocados. Y por eso una de las grandes reflexiones que nos hace el autor en este libro es, si usted quiere lograr cosas increíbles en la vida, si usted quiere lograr objetivos 10x, tiene que necesariamente aprender a decir que no. Y tiene que ser muy consciente del famoso Pareto, de la ley de Pareto, de cuál es ese 20% de las acciones que logran el 80% de los resultados. Y en otras palabras, no son solo acciones, pueden ser personas. ¿Cuáles son esas personas de tu equipo, por ejemplo, que te hacen lograr el 80% de los resultados de la empresa? ¿Cuáles son las rutinas que tienes que te hacen lograr el 80% de los resultados que consigues en tu vida, con tu salud? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son esos pocos hábitos de tu vida? No los 50 hábitos que tienes, sino los pocos y los más influyentes y los más impactantes que logran cambios significantes en tu vida. ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuáles son esos 5 o 10 libros que deberías leer y releer una y otra vez? Todos los años. Hay libros que yo, por ejemplo, releo todos los años, porque son libros que me han impactado mucho en la vida, que me han ayudado a crecer, y son libros que siempre leo y releo porque siempre quiero tener esos conceptos frescos en la cabeza. Entonces hay que tener muy presente cuál es ese 20%, es decir, esa ley de Pareto, ese 20% que me hace lograr el 80% de mis resultados. Y eso nos lleva a hablar de cómo incrementar, que es uno de los capítulos del libro, cómo incrementar la calidad en todo lo que haces más que la cantidad. Ya habíamos hablado un poquito de esto, pero para lograr objetivos 10x debes incrementar la calidad de todo lo que haces. Y él da un ejemplo que a mí personalmente pues me gusta mucho porque lo conozco muy de cerca, y es el youtuber MrBeast. No sé si ustedes conozcan quién es MrBeast,
pero MrBeast pues es un youtuber que hace un par de años se propuso ser el youtuber más grande del mundo y empezó a postear unos videos en su cuenta de YouTube que al principio tenían pues muy poco impacto, muy poco impacto. Y definitivamente el tipo se dio cuenta que donde estaba fallando era que por más que ponía videos, la gente no los veía necesariamente más. Entonces se dio cuenta que lo que tenía era que incrementar la calidad de la producción de sus videos. Los videos de MrBeast son videos de entretenimiento. Y MrBeast se obsesionó con la calidad de sus videos. Se puso una meta. Él dijo que cada video fuera un poquito mejor que el video anterior. Y como en las inversiones, asimismo, en la vida también las pequeñas acciones tienen ese efecto compuesto. Cuando tú pones un video todos los días de tu vida y cada video que pones es un poquito mejor que el video anterior, pues imagínense ustedes, por ejemplo, uno poner o postear 365 videos en el año y que cada uno de esos videos sea un poquito mejor que el video que posteaste el día anterior. Pues obviamente eso empezó a tener un efecto compuesto en la cuenta de MrBeast y el resto es historia. Búsquenlo en YouTube, MrBeast como Señor Bestia. Es puros videos de entretenimiento, no necesariamente quiero decir que me la pase consumiendo sus videos. De hecho, pues no es que me diviertan sus videos, pero me intriga mucho la historia detrás de MrBeast y he empezado a estudiar lo que hay detrás de la calidad de la producción del equipo, en qué se enfoca, de los thumbnails, de las miniaturas, de los mensajes. Bueno, estoy tratando, porque a mí me gusta mucho entender pues qué hacen las personas que logran resultados increíbles. En el caso de MrBeast, pues tiene millones y millones de seguidores, miles de millones de vistas en su canal de YouTube y creo que, no sé, solo su canal de YouTube el año pasado le generó más de 50 o 100 millones de dólares en el año y eso le ha llevado a, pues nada, a tener muchas empresas y hoy en día hay hamburguesas MrBeast, hay ropa MrBeast y hay un montón de marcas alrededor de su marca personal. Entonces, como les decía, pues esto es un caso de una persona que se pone objetivos verdaderamente astronómicos. En su caso, él quería ser el youtuber más grande del planeta y en efecto lo está logrando. Y pues las pequeñas acciones, los pequeños cambios, las pequeñas mejoras ha hecho que hoy MrBeast sea uno de los youtubers más reconocidos del mundo. Entonces, debes implementar, como diría el autor, ese proceso de mejora continua en la calidad de lo que haces, en la calidad de las personas con las que te rodeas, en la calidad de tus rutinas, en la calidad de tus hábitos, en la calidad de tu sueño. Ya vamos a hablar de eso, que es bien importante. De hecho, hablemos del sueño y hablemos del descanso, porque el autor le dedica, curiosamente, y esto me causó mucha curiosidad, el autor le dedica un capítulo entero a hablar del descanso. Imagínense ustedes, un libro que se titula Cómo generar resultados 10x o resultados exponenciales, le dedica un capítulo entero al descanso. Yo era de los que decía la típica frase, cuando me muera voy a tener tiempo para descansar. Yo no le paraba bolas al sueño, no le paraba bolas al descanso, yo estaba en modo trabajo, modo entrenamiento, modo darle duro todo el día y trabajar duro todo el día. Y pues obviamente eso terminó pasándome factura, me terminé enfermando, me terminé cansando, terminé como que desarrollando una fatiga yo diría crónica en algún momento de mi vida, y eso me llevó a estudiar también mucho pues el tema de la recuperación, del descanso, y llegué a un libro. Ahora que me preguntaban que cómo llego a los libros, llegué a un libro que se llamaba ¿Por qué dormimos? De hecho hay un club de lectura de Why We Sleep de Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Y un libro que a mí me cambió el chip y me cambió la vida por completo, porque me hizo reflexionar sobre la importancia del descanso y la importancia del sueño. Y nuevamente me encuentro con que un autor que habla de productividad, que ha sido coach de muchos de los grandes emprendedores del planeta, le dedica un capítulo entero de su libro al descanso. Él dice que uno debería tomarse como mínimo, oigan esto,
150 días de descanso al año. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo trabajo máximo me puedo tomar 15 días de descanso. Y él dice que el descanso no lo podemos tomar como por bloques, y hay 3 tipos de días de un gran emprendedor y un gran trabajador y una persona realmente productiva. Hay días de preparación, hay días de ejecución y hay días de descanso. Entonces, la importancia del descanso, por ejemplo, dice LeBron James, uno de los mejores, si no el mejor basquetbolista de nuestra historia, asegura que gran parte de su éxito lo debe a que duerme mínimo 8 horas al día. Y al dormir 8 horas al día, eso le ha permitido a LeBron James recuperar su cuerpo de las largas jornadas de práctica. Entonces, LeBron James habla muchísimo de entrenar a tope. Hay días de ejecución, sus días de partido, pero también le para muchísimas bolas a la recuperación y al descanso. Así como tiene un entrenador que le enseña, ¿no?, a tirar, le enseña a jugar, le enseña las jugadas, tiene un preparador físico que se enfoca 100% en cómo recuperar el cuerpo de LeBron James. Y una de las cosas más importantes es dormir bien y la higiene del sueño. Vean ese podcast y vean ese libro de Why We Sleep, de por qué dormimos. Está el resumen en nuestro canal de YouTube, que es impresionante. Ahora, paradójicamente, otra de las paradojas del libro es que la gente que más descansa es la gente que es más productiva en el trabajo. El descanso ayuda a la fatiga, como les decía. El descanso incrementa la salud física. El descanso mejora la salud emocional y mental. El descanso mejora las relaciones, sin duda. Cuando tú estás descansado o descansada, sin duda vas a tener una mejor relación con tu esposa, con tus hijos, con tus colegas de trabajo. Cuando uno llega mamado al trabajo, cuando uno no durmió, yo por lo menos lo siento ahí mismo. Cuando duermo mal, llego estresado al trabajo, respondo de pronto como no quiero responder, le hablo a mis hijos como no les quiero hablar, le hablo a mi esposa como no le quiero hablar, en fin, todo se afecta, todo viene del mal sueño y del descanso. Entonces yo sí he notado que en la medida en que duermo mejor, en términos generales, mi calidad de vida mejora. Entonces hay que destinar sí o sí tiempos en la agenda todas las semanas para el descanso, para literalmente a veces no hacer nada. Bloques en la agenda para no hacer nada, y ya vamos a hablar de la agenda, pero por lo menos bloques de la semana donde nos desconectamos totalmente del trabajo. Miren, esta semana estuve totalmente desconectado del trabajo, no trabajé ningún día esta semana, llevaba muchas semanas, muchos meses, yo creo que ya más de un año sin tomarme unas vacaciones de una semana, y eso es muy malo, eso no hay nada de qué sentirse orgulloso de no tomar vacaciones, y hoy en día vivimos en una cultura donde al revés, la gente saca pecho porque trasnocha, la gente saca pecho porque no toma vacaciones, la gente saca pecho porque trabaja mucho, los banqueros, los consultores, el que más trasnocha es el mejor consultor y el que duerme hasta más tarde es el mejor banquero, y es una cultura que le hace mucho daño al cuerpo, le hace mucho daño a la productividad, le hace mucho daño a las familias, hace muchísimo daño la falta de descanso, y es algo que yo predico mucho, me cuesta aplicar porque soy de esos de la cultura del trabajo duro, la resiliencia, las madrugadas, todo. Pero bueno, me vino muy bien esta semanita de descanso, la verdad me desconecté totalmente del trabajo, mañana vuelvo y me activo 100%, pero me tomé estos días y la verdad que me siento distinto, dormí muy bien esta semana, cuidé mi sueño, dormí mínimo 7-8 horas todos los días, entonces pues me siento renovado, me siento con energía, estoy feliz de estar acá nuevamente con el club de lectura, pude leer bastante, me estoy leyendo pues me acabé me estoy leyendo otros 2 libros, la biografía de Tiger Woods y la historia del interés, así se llama, History of Interest, están buenísimos, entonces pues pude como conectarme con mi familia, estar con mis hijos, con mi esposa y la pasé muy bien. Pero bueno, volvamos al libro y hablemos de la agenda. Dice Dan Sullivan
que la mejor forma de organizar tu agenda en la semana, primero, bloques de descanso, importantísimo. Segundo, trata de dejar un día a la semana, este me cuesta mucho, pero un día a la semana, en lo posible, para tener todas tus reuniones. Cuando uno dispersa las reuniones en todos los días de la semana, nuevamente, eso afecta al foco. Eso afecta al foco. Cuando uno está en una reunión de estrategia, después en una reunión de finanzas, después en una reunión de mercadeo, después en una reunión con los hijos, después en o sea, cuando uno hace 50 reuniones todas distintas, la mente se empieza a dispersar bastante. Entonces dice Dan Sullivan que lo que él trata de hacer es que trata de organizarse muy bien para que todas las reuniones de su semana sean ojalá en un día, máximo en 2 días. Y el resto de los días los deja libres de reuniones. Trata de no tener reuniones el resto de los días. Y ese espacio lo dedica a lo que él llama el deep work, el trabajo profundo. Eso le permite, cuando él hace bloques de muchas reuniones en un solo día y el resto de los días los deja para el trabajo profundo, eso le permite ser mucho más efectivo en el trabajo. Y de esa manera, dice Dan Sullivan, que logra entrar mucho más fácil en el famoso estado de la fluidez, el estado de flow. Y hay 3 condiciones para que uno entre, para que un ser humano, cualquiera de nosotros, podemos entrar en ese estado de fluidez. Y ese estado de fluidez, para los deportistas que me están oyendo, es ese estado donde uno siente que el tiempo no pasa, que todo fluye, que todo sale, que uno tiene suerte. O sea, como en el deporte es clarísimo cuando uno está en ese estado de fluidez. En el trabajo también, cuando yo me siento a escribir y entro en ese estado de fluidez, siento que las ideas llegan mucho más rápido. No sé, es como un estado como medio meditativo, medio raro. Pero hay 3 condiciones para poder entrar en ese estado. La primera condición es tener objetivos claros y específicos. Uno saber exactamente qué quiere lograr. Difícilmente uno entra en un estado de fluidez cuando uno no tiene ni idea qué quiere. En la claridad está el poder, como dice Tony Robbins, y por eso tener objetivos claros y específicos nos ayuda al estado de fluidez. Segundo, tener retroalimentación inmediata. Retroalimentación inmediata, es decir, mientras estoy trabajando, inmediatamente me están llegando señales o me estoy dando cuenta si lo que estoy haciendo está bien o está mal, voy por buen camino o no voy por buen camino, inmediatamente tener esa retroalimentación. Y la tercera condición para entrar en ese estado de fluidez es que debes tener una meta y un reto que está por encima de tus capacidades. Cuando el reto es muy fácil, uno se aburre. Cuando el reto es imposible, uno se rinde. Pero cuando el reto es un poquito por encima de nuestras capacidades, es retador más no imposible, ahí es cuando realmente logramos entrar en ese estado de fluidez. Y eso pasa mucho en las empresas y en las organizaciones. Cuando las empresas tienen esos retos y esas metas que son ambiciosas, que no son verdaderamente imposibles, pero tampoco son muy fáciles, sino que son ambiciosas y son retadoras, la compañía como un todo logra entrar mucho más fácil en ese estado de fluidez. Ahora, también podemos hablar de cómo construir una compañía 10X, porque no solo en la vida uno puede tener metas 10X, sino uno también puede tener compañías, empresas, organizaciones en las que trabajamos que se vuelven organizaciones que el autor llama 10X. Ahora, hay varias condiciones que deben cumplirse para uno tener una organización 10X y les voy a nombrar las condiciones que menciona el autor. La primera condición para construir una organización 10X es que una organización o una compañía debe tener una historia. Esa es la primera, una historia. Una organización necesita una historia poderosa, una historia que mueva la fibra de la gente, que mueva la fibra de los clientes, que mueva la fibra de sus seguidores. Si tu organización no tiene una historia potente detrás, difícilmente va a ser una organización 10X. Primera condición. Segunda condición, la organización tiene que tener una ideología. ¿Y qué es una ideología? Una ideología es una misión, un propósito
que le da escalofrío a la gente, un propósito que mueve a la organización, un propósito que está basado en unos principios. Y cuando hablamos de ideología no hablamos de política, hablamos de principios. ¿Cuáles son esos principios que mueven a la organización? Esa es la segunda. La tercera condición para una organización, una compañía 10X, un símbolo. Piensen, por ejemplo, en el chulito de Nike. Ese logo de Nike es un símbolo potente, es un símbolo con el que la gente asocia muchas cosas. La gente debe asociar cosas con el logo, con el símbolo de tu organización. El símbolo de Apple, el loguito de Apple. La gente apenas ve el logo de Apple, ¿qué ve? Ve belleza, ve innovación, ve creatividad, ve diseño. Asocia muchas cosas con ese símbolo y con ese logo. Esa es la número 3. La número 4, hay que tener rituales comunes. Y un ritual puede ser cualquier actividad que identifique a la organización. Un ritual. ¿Cuál es ese ritual que identifica a la organización? Les pongo un ejemplo. Nosotros en mis propias finanzas, cada vez que lanzamos un programa, pues tenemos un pequeño ritual donde nos juntamos toda la compañía, todos estamos ahí en pleno lanzamiento, que son lanzamientos en vivo, que involucran a muchas personas, y tenemos nuestro pequeño ritual. Tenemos una pequeña charla a lo camerino de fútbol, más o menos me la imagino yo. Una pequeña charla de motivación donde no necesariamente la doy yo, a veces alguien más del equipo toma la palabra, da unas pequeñas palabras al resto del equipo, y esos son los rituales que nos hacen especiales y nos hacen sentir que somos parte de algo grande. El número 5, el elemento número 5 de una organización 10X es el enemigo en común. Una organización tiene que tener un enemigo. Esto es bien importante. ¿Cuál es esa causa contra la que tú estás peleando? Por ejemplo, una organización, el enemigo de una organización puede ser el efecto invernadero, la lucha contra el cambio climático. Ese es un enemigo en común. El enemigo en común de una organización puede ser la violencia intrafamiliar. Eso es un enemigo que tiene toda la organización. En nuestro caso, ¿cuál es nuestro enemigo en común? La falta de educación financiera en nuestra sociedad. Ese es un enemigo clarísimo que tenemos que combatir y con el que luchamos, contra el que luchamos todos los días. Entonces, una organización tiene que tener un enemigo en común. La número 6, una organización tiene que tener un lenguaje único, un lenguaje que tenga acrónimos, un lenguaje que tenga significados, un lenguaje que use una conversación en común de la gente. Las organizaciones hablan, las organizaciones tienen lenguajes en comunes. Y finalmente, las organizaciones tienen que tener un líder sin duda. Toda organización, toda asociación, toda compañía tiene que tener un líder que mueva esa empresa, que mueva la organización y que mueva la compañía. Ahora, el líder no necesariamente es el héroe de la historia. Por el contrario, el buen líder es la persona que está para servir al equipo, es la persona que está para guiar al equipo, y es la persona que está para ayudar a los miembros del equipo, y es la persona que está para hacer que todo el equipo sea mejor, que cada miembro del equipo se sienta identificado o identificada con ese líder. En nuestro caso, nuestro líder clarísimo en mis propias finanzas, pues es Caro, mi esposa, que ha sido la persona que ha llevado a esta organización al siguiente nivel, que fue la persona que desde que renunció a su trabajo anterior en Falabella, siendo gerente y llevando una carrera de más de 5 años en la empresa, decide renunciar a su trabajo y a su carrera profesional bastante exitosa para sacar adelante esta compañía, y desde que ella da ese paso, pues claramente mis propias finanzas dio ahí sí un salto 10X. 10X, literalmente nos hemos multiplicado por 10 en todo sentido de la palabra, en número de seguidores, en facturación, en tamaño del equipo, en impacto, en absolutamente todo. Entonces, de esa manera es que, y ahí los tienen, se los acabo de dar, las 7 características de los equipos 10X
para que las anoten, las revisen y si alguna falta, pues para que trabajemos en esa. Y les voy a dejar ya para ir cerrando unas preguntas importantes y yo creo que es buen momento, como les decía al principio, para reflexionar, porque miren, se acaba de terminar el primer trimestre del año. Ya se acabó el 25% de este año. Seguramente el 31 de diciembre del 2023 nos pusimos un montón de metas, unas metas a nivel personal, unas metas seguramente a nivel profesional, unas metas seguramente a nivel familiar, qué sé yo, todo seguramente en las uvitas que nos comimos el 31, en el año viejo que quemamos ahí, escribimos las metas de año nuevo. Pues bien, ya se nos acabó, ya se nos fue el primer cuarto del año. Quedan todavía 75 minutos de partido, quedan 3 cuartos. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Entonces, les planteo las preguntas que nos hace el autor. Primera pregunta, ¿cuál es tu visión 10X? ¿Cuál es tu visión 10X? ¿Qué es eso que quieres lograr y multiplicar por 10? Puede ser, nuevamente, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel empresarial, puede ser a nivel de relaciones con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Puede ser a nivel de ingresos, de finanzas. Quiero multiplicar por 10 mis ingresos, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser eso una meta imposible de conseguir? ¿Por qué no ponernos la meta de multiplicar por 10 nuestros ingresos? De acá hasta que se acabe el año, o de aquí a 2 años, o de aquí a 5 años, no importa. Estas son metas demasiado personales. ¿Por qué no ponernos la meta de, en vez de bajar 1 kilo, bajar 10 kilos? Si fue una de las metas que nos pusimos a final de año. Una pregunta importante. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu 20%? De todo lo que haces en tu vida, tus acciones, tus hábitos, las personas con las que te relacionas, las personas con las que trabajas, de todo lo que haces en tu día a día, ¿cuál es ese 20% que logra el 80% de los resultados? Escribe cuál es ese 20% que logra el 80% de tus resultados y multiplica ahí esos esfuerzos. Elimina el resto, trata de eliminar la mayor cantidad de cosas. Estaba ahorita antes de empezar el club organizando mi biblioteca. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que boté, es impresionante la cantidad de basura que uno acumula. Papeles, cuadernos, esferos, cargadores, revistas. No, impresionante, es impresionante. Uno se empieza a llenar de basura que no sirve y no permite que la energía fluya. Entonces, eliminen cosas y empiecen por su puesto de trabajo, su biblioteca, su cuarto. Saquen ropa que no usen, regalen juguetes de niños, de sus niños que de pronto no usan ya. Eso es un ejercicio chévere para hacer con los hijos. El otro día lo hice. Saqué 2 bolsas y les dije, bueno, señores, ¿qué juguetes no usan? Le vamos a regalar esto a niños que de pronto no tengan la oportunidad de tener juguetes en la vida. Les expliqué, obviamente, pues porque ellos todavía están chiquitos. Les dije, hay muchos niños que no tienen la cantidad de juguetes que ustedes tienen en un mismo lugar. El cuarto lleno de juguetes, a 2 manos, porque cada vez que hay un cumpleaños, una Navidad, por cualquier cosa les dan un juguete. Los tíos, las tías, las abuelas, los primos, todo el mundo les da juguetes. Hay que sacar, hay que regalar, entonces hay que eliminar un montón de cosas. Y bueno, la última pregunta es, ¿estás comprometido o comprometida a lograr esos resultados 10X? ¿A lograr esas metas 10X? ¿A lograr construir una organización 10X? ¿Un cuerpo 10X? ¿Una salud 10X? ¿Unas finanzas 10X? Esa es la pregunta. ¿Estamos comprometidos o no a lograr resultados increíbles en la vida? Yo creo que hemos venido hablando bastante en este club de lectura sobre eso, sobre el potencial oculto que todos tenemos. Y sí es muy triste saber que todos sin excepción tenemos un potencial enorme que por miedo, por exceso de celular, por exceso de televisión,
por rodearnos de las personas que no son, por comida chatarra, por falta de sueño, por 1000 razones, no logramos sacar ese potencial que tenemos. Es impresionante. Y por eso yo estoy de acuerdo al final de leer el libro con el autor en que es mucho más fácil multiplicar nuestros resultados por 10 a vivir una vida promedio. Vivir una vida promedio es demasiado aburrido y además no le hacemos eco y no le hacemos honor al potencial que tenemos como seres humanos y al milagro de la vida. Y es que todos tenemos un potencial enorme que desafortunadamente no estamos desarrollando, y por eso vengo estudiando a profundidad este tema. Por eso el libro de Pablo Jacobsen, por eso el libro de Shane Parrish, por eso este libro ahora de Dan Sullivan. Por eso hemos venido leyendo este tipo de libros últimamente, porque sin duda creo que todos sin excepción tenemos un potencial muy muy grande, y ese potencial también se puede multiplicar, y uno se da cuenta que pequeñas acciones logran no solo cambios en la vida, pero además lo más bonito es que cuando uno cambia, las personas alrededor de uno también pueden cambiar y uno puede afectar positivamente la vida de muchas personas. Y como decía un autor que leíamos en estos días, es convertirnos en nuestra mejor versión para entregársela al mundo. De eso se trata. Entonces, pues nada, con eso los dejo. 10x es mucho más fácil que 2x, pero se requiere compromiso, se requiere foco, flexibilidad y sobre todo mucha decisión para lograr las cosas que queremos en la vida.